Ahora sí, repaso de lo que estábamos haciendo hace unos cuantos días. Primero, preguntarles, ¿qué es eso? Así que sí, eso tenemos gente. ¿Alguien en el chat que me pueda decir qué es eso? Lo que he dibujado. Esto. Acordémonos que esto era f minúscula de x versus x. Eso, función de densidad, muy bueno. Y nosotros decíamos que esta función estaba expresada por la siguiente ecuación. F de x minúscula. Vamos a moverlo esto un poquito. F de x minúscula era igual a 1 sobre raíz de 2pi. Raíz de 2pi por desviación estándar muestral. Esto sigue largo. Multiplicado por la exponencial de... Uy, no me acuerdo la fórmula. La exponencial de menos 1/2 por x y menos la media dividida entre la desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Todo esto elevado al cuadrado, si mal no recuerdo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer o encontrar algún valor, lo que hacíamos era marcar cierto x sub i, ¿verdad? Y les dije que la probabilidad bruta era nada más evaluar ese x sub i. A ver, la probabilidad bruta era evaluar este valor aquí, conociendo desviación estándar y conociendo su media, ¿verdad? Pero también dijimos que había otra cosa que era la siguiente. Aquí, rapidito, rapidito. Teníamos otra gráfica, y esta gráfica, hasta que acepte uno de sus compañeros, ¿cómo se llamaba? Vayan recordando, ¿cómo se llamaba esa gráfica? Teníamos dos asíntotas en esta gráfica. Una asíntota a 1 y una asíntota a 0. Esto de aquí era f mayúscula de x versus el valor de x. ¿Ok? Ya. Esto de aquí, si me escuchan, se llama la función de distribución. La función de distribución. ¿Ok? Y recordémonos que esta función de distribución vendría siendo la función integrada, la función integrada de la función de densidad. O sea, que si nosotros en esta función evaluábamos un x sub i y obteníamos su probabilidad bruta, en este vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar un x sub i y vamos a obtener su probabilidad acumulada. F mayúscula de x. ¿Ok? Esto es importante que sepan. Acuérdense que esto era nada más la integral. Vamos a utilizar un baldecito. Acordémonos que esto era nada más la integral, el área bajo la curva. Aquí ya no sería el área bajo la curva, porque esta función ya te está expresando directamente. Perdón. A ver, en esta función ya no está expresando, ya está expresando aquí el valor de la probabilidad acumulada. ¿Ok? Entonces, la función de distribución va a ser lo que nos va a definir el papel de probabilidades. Acordémonos
de nuestro Excel. A ver, un momento. Fíjense, nosotros teníamos estos valores, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ordenarlos de menor a mayor. Y con ayuda del Excel vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar su distribución normal. La distribución normal en. Antes de eso aceptaremos y tenemos dos valores. Esto va a ser igual al promedio de todo esto. Y esto va a ser igual a división estándar muestra de todo esto. ¿Okay? No necesito tantos decimales. Bueno, ocultar, ¿no? Y listo. Seguiremos aceptando gente. A ver. Aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a llamar la función de la distribución normal n, donde yo voy a calcular mi distribución normal para este valor con esta media y con esta desviación estándar. Y aquí me dice acumulado falso o verdadero. Si yo le doy verdadero, me va a dar la función, no sé, lo que va a ser evaluar en esta función de distribución. Pero si yo le doy a falso, me va a evaluar en esta función o en esta gráfica. O sea, me daría este valor de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo pongo falso, me sale esta evaluación. Pero si yo pongo verdadero, me sale esta de aquí. Y cuando yo busco más que todo una probabilidad, me refiero a esta de aquí. Entonces voy a poner acumulado verdadero. ¿Verdad? Listo, ahí obtenemos la probabilidad. Fíjense, no es algo muy difícil. Uy. Estoy olvidando algo. Siempre que quieran arrastrar algo, pónganlo entre paréntesis la letrita para que se quede fijo. ¿Sí? Listo. Y fíjense, ahí automáticamente hemos generado las probabilidades según la ley normal. Fácil, ¿no? Si quieren tomarle screenshot a ese comandito, se llama distribución normal n. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a recordar otro concepto más que venía de esto. Un concepto que es implícito, pero nos va a ayudar bastante. ¿Recuerdan que de esto nosotros decíamos que si hacíamos una gráfica similar, si realizábamos una gráfica similar de nuestra distribución normal, pero con dos diferencias? Aquí vamos a tener la media y la desviación estándar igual a 1, para que no se confunda. Desviación estándar muestral igual a 1 y la media 0. ¿Con esto qué hacíamos? Con esto obteníamos la distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces, fíjense esto. Si yo llevo esta mi variable estandarizada, z, mi z que era igual al valor de x sub i menos la media, todo esto dividido entre desviación estándar. Y lo que haríamos sería el siguiente. Vamos a ponerlo, vamos a fijarlo para que no se mueva. Ahora sí, arrastramos y obtenemos nuestra variable reducida. Todo clarito está ahí, ¿no? Estamos haciendo de esta función normal cualquiera a una distribución normal estándar.
Y para eso llamamos a la variable reducida. Y ahora fíjense, me debería dar lo mismo. Vamos a llamar ya no a la distribución normal n, sino a la distribución normal estándar. Distribución normal estándar n. El z es este de aquí y el valor acumulado, yo lo digo verdadero. Es verdadero. Fíjense, ¿qué ha hecho? Me ha arrojado el mismo valor de probabilidad. Entonces, no importa el valor que yo tenga, no importa el valor que yo tenga aquí, siempre y cuando lo discretice a una función, a una variable reducida, puedo obtener estos porcentajes. Entonces, si yo agarro esta distribución normal estándar y ya también no lo utilizo como f minúscula de x, sino como f mayúscula de x, obtendría la misma gráfica de hace rato, pero con una gran diferencia. Perdón. Misma gráfica de hace rato, pero con la diferencia siguiente. Tendríamos una línea de color naranjita. Ok, tendríamos la siguiente gráfica. Estos de naranja son las asíntotas, un lugar donde se acerca la gráfica pero nunca la toca. Okay, el 100%, o si quieren verlo directamente como 1. 1 o 100%, y aquí estaría el 0%. ¿Ok? Entonces, si yo en esta distribución normal estándar, lo que veía en el eje vertical era la probabilidad bruta versus z. En esta otra, yo igual vería aquí la probabilidad acumulada y en el eje horizontal z. ¿Ya? Entonces, esta distribución normal, perdón, esta función de distribución, esta función de distribución estándar, si quieren ponerlo así, cumpliría para cualquier valor de la ley normal. ¿A qué me refiero? Hemos hecho la pruebita aquí, ¿verdad? Donde con una media y una desviación estándar obteníamos la probabilidad normal. Pero también hemos visto que si nosotros reducimos la variable, podemos obtener el mismo porcentaje. Entonces, que yo grafique esto de aquí o esto de aquí, va a ser lo mismo. Entonces, esta gráfica de aquí, esta de aquí, esta gráfica de aquí, sería la misma que esta gráfica de aquí, pero tendría una diferencia. Aquí estamos comparando la variable reducida y aquí estamos comparando la variable en sí. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Si ustedes ven sus papeles de probabilidades, ¿dónde está? Claro. El Classroom. A ver, hemos hecho recuento de que de la distribución normal estándar podríamos sacar la función de distribución estándar. ¿Ok? Entonces, esta función de distribución estándar cumpliría para cualquier valor de la ley normal. Y fíjense cuando ustedes tienen, no el plan global, cuando ustedes tienen los papeles de probabilidad, pónganse el papel normal, vamos a verlo ahorita. Cuando ustedes tienen este papel normal, este papel cumple para cualquier valor que ustedes le ingresen a la ley normal. A ver si lo descargamos. Por favor. Vamos a guardarlo. Vamos a abrir la carpeta.
No, cancelar. Y listo, vamos a rotar la vista hacia la derecha. Fíjense, este papel de probabilidades normal, no tabla, va a funcionar para cualquier valor que le metan. O sea, el objetivo de realizar un papel de probabilidades es que sirva para cualquier dato que yo le ingrese. Y entonces, como yo quiero ingresar cualquier dato aquí, tendría que hacerla necesariamente a partir de mi función de distribución estándar o en valor de z. ¿Ok? Porque yo podría hacer un valor, un papel de probabilidades para estos valores, pero solamente me va a funcionar para esos valores. ¿Pero para qué? Si yo puedo realizar mediante mi variable reducida un papel de probabilidad que sirva para cualquiera, y es por eso que se les pasa esto de aquí. ¿Ven? Esto de aquí se les pasa, justamente para que esto sirva para cualquier práctica que les den. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Los leo. ¿Se entendió por qué hacemos eso? Creo que no. ¿Sí? No, mentirosos. No se ha entendido. A ver. Comenzábamos de aquí. Decíamos que esta ecuación de aquí me iba a dar la probabilidad bruta. Quiere decir que si yo agarraba un x sub i y lo evaluaba en esta ecuación, aquí citos, conociendo la medida de desviación estándar, podría obtener una probabilidad bruta. Pero cuando yo integraba toda esta función, obtenía esta otra gráfica de aquí, donde ya directamente en el eje vertical me arrojaba la probabilidad acumulada o la probabilidad de no accidencia. ¿Ok? Está ahí clarito. Entonces, fíjense que nosotros aquí evaluamos un x sub i y directamente obteníamos la probabilidad. Pero también conocíamos otro término, que era la distribución normal estándar. Esta distribución normal estándar tenía la característica de tener media 0 y desviación estándar 1. Que lo mismo que en la anterior vez podríamos agarrar y integrarlo y obtener esta gráfica de aquí. Y esto le vamos a llamar la función de distribución estándar. Esto era la función de densidad normal estándar. Es la función de distribución normal estándar. Y la diferencia entre los de arriba y los de abajo es que los de arriba están en función de cualquier valor x sub i. ¿Ven? Mientras los de abajo están en función de un parámetro z, o la variable reducida de la ley normal. ¿Para qué realizamos esto? Fíjense, vamos a abrir otra vez el papel de probabilidades, que en un eje ustedes están manejando la probabilidad acumulada. Y en el otro eje que están manejando el valor en sí que ustedes quieren manejar. O esto de aquí. En resumen, ustedes lo que tienen en el papel de probabilidades es lo siguiente. Tienen un eje vertical y un eje horizontal. ¿Ok? Donde en el eje vertical ustedes ya también tienen el valor x sub i. Y en el eje horizontal tienen el valor de la probabilidad acumulada. Perdón, esto no es x sub i, es x nomás. O sea, una variable x en cuestión, ¿ya? A la cual vamos a ir distribuyendo en partes iguales. Pero el problema pasa por aquí. En el eje horizontal, ¿cómo debo trabajar? Nunca me han enseñado eso, aunque deberían hacerlo en una estadística de probabilidades. En el eje horizontal, lo que vamos a realizar es una escala de Gauss. Una escala de Gauss o una escala normal. ¿A qué se refiere esta escala de Gauss? Fíjense, por ejemplo, aquí, que la distribución está en el eje vertical, en el eje horizontal, o las X distribuidas equitativamente. Y así lo mismo en el eje vertical, o las probabilidades. Sé que se ve muy feo mi dibujo, así que vamos a utilizar esto de aquí.
Vamos a seleccionar estos datos y los vamos a plotear contra estos datos. Venimos, insertamos un gráfico y era lo que les decía, ese tipo de S alargada. Quiero que denoten aquí que la probabilidad está distribuida equitativamente, así como los valores en cuestión que yo quiero manejar. ¿Ya? Ahora fíjense otra cosa más. ¿Qué pasa si yo grafico este valor de aquí contra este valor de aquí? Uy, perdón. No esta gráfica. Vamos a utilizar otra gráfica. Esta de aquí estamos utilizando. Entonces, yo les doy la pregunta aquí. ¿Estas dos gráficas se parecen, no se parecen o son la misma? Pongo a consideración. A ver, leo los comentarios. ¿Se parecen, no se parecen o son la misma? ¿No se escucha? ¿Son la misma o no se parecen? Es la misma. Claro que va a ser la misma. ¿Saben por qué? Porque esto de aquí estamos manejando el valor entero. Y esto de aquí viene siendo la variable reducida. Ok, la variable reducida. Ah, entonces, yo podría... Sí, les voy a enviar más tarde. He estado ocupado todo el día. A ver, yo podría sencillamente hacer un papel de probabilidades para esto. O también hacer un papel de probabilidades para esto. Fíjense que si yo me doy otros datos, me voy a inventar 12, 25, 65, 85. Ya, unos valores cualquiera, hasta que sea 35. Y voy a manejar lo mismo de hace rato. No quiero pasarlos aquí. Quiero ir más abajito. Más abajito voy a trabajar de la misma manera. Control C. Control V. Media y desviación estándar es esa. Y lo mismo de aquí. Ocurriría para este otro. Fíjense. Si yo agarro estos datos de aquí y los vuelvo a graficar. Hoy no este gráfico, el otro, mucho me confundo. Si yo agarro y grafico estos valores, primero aceptaremos a la gente. Oye, mal. Entonces, a ver. Aquí he cometido un errorcito. Error que se puede remediar muy fácilmente, porque aquí debería estar ordenado todo. Entonces, ordenar de menor a mayor, listo. Yo agarro y ploteo esta probabilidad. ¿Ok? Y puedo agarrar y plotear esta misma otra probabilidad. Inserto, gráfico, y aquí está. Entonces, fíjense que vuelvo a obtener la misma. Ahora, y aquí es donde quiero que me pongan atención. Si yo hago un papel de probabilidades para el Z, fíjense, ahora sí, esto es distinto. Este gráfico con este otro gráfico son distintos, pero a la vez este gráfico con este gráfico son lo mismo. ¿Por qué? Fíjense en los ejes, de 0 a 120. Y aquí está yendo de 0 a 100 máximo, incluso menos. Pero este está yendo desde menos 1.5 hasta 1.5 y algo más. Aquí nos falta algo más, pero es porque nos faltan z. ¿Ok? O sea, nos faltan valores más grandes para alcanzarlo. Entonces, yo podría hacer esta gráfica de aquí de la siguiente manera. Vamos a utilizar esto de aquí. O mejor, esto de aquí que descargué hace unos días. Esto vamos a abrir con Paint. Fíjense. Yo tengo la función de distribución aquí, evaluados para cierto desviación estándar y cierta media.
Entonces, ¿de dónde viene el papel de probabilidades? El papel de probabilidades viene de lo siguiente. Si yo tengo en este eje las probabilidades acumuladas y en este otro eje el valor en cuestión en sí, y hemos dicho que este eje de aquí lo haríamos a una escala gaussiana. ¿Eso qué significa? Esto de aquí va a permanecer tal y como está, pero esto de aquí en ciertas zonas se va a alargar y en ciertas zonas se va a achicar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de volver esta función o este gráfico en una recta. ¿Pero en cuál recta? En la recta analítica. Esta recta verdecita que ven aquí. O sea, que antes yo tenía una S alargada todo chueca aquí, pero alterando este eje horizontal, lo que yo he obtenido es una recta. Entonces, si se acuerdan de este conceptito bien básico que hicimos, luego usaríamos este. Que para cierto X que yo evaluara, obtendría una única probabilidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo manejo una media de cinta y una desviación estándar distinta, lo que tendría sería otra gráfica. Fíjense que el azul y el verde no son lo mismo. Entonces, estas gráficas de aquí ya estarían definidas para cierta media y cierta desviación estándar. Pero en el fondo, si nosotros seguimos utilizando el papel de probabilidades, seguiría siendo una recta dentro de este papel. Justamente ¿por qué? Porque hemos agarrado este eje horizontal y lo hemos alterado. Entonces, el trabajo de esta noche va a consistir en hacer esa alteración del eje. ¿Ya? O sea, si quieren verlo hasta aquí, esto ha sido la teoría. Entonces, ¿se ha entendido? Nos vemos en los comentarios. A ver qué decían aquí. O sea, lo único que quería hacer aquí era que entendamos por qué vamos a manejar la variable X, perdón, la variable Z y no íbamos a manejar la variable X. Nada más lo que quiero que me entiendan por ahora. ¿Ya? Por ejemplo, en 2 patadas van a entender esto. Y vamos a dejar hasta aquí el video de teoría. Y comenzamos con el video de práctica. ¿Ya? Listo, manejaremos nuestros datos de siempre. Estos de aquí. A ver, probabilidad normal. Oye, alguien toca el timbre. Listo. A ver. ¿Dónde estaba? Esto de aquí era la probabilidad normal. ¿Ya? Esto de aquí también era la probabilidad normal. Pero ahora, ¿cómo haríamos para saber si esto de verdad es una probabilidad normal? O tal vez maneje otro tipo de probabilidades. Entonces vamos a asignarle una probabilidad empírica. O asignada. ¿Ya? Esta probabilidad empírica o asignada, déjenme ver un rato, sí, no es nada más que a esto le vamos a dar un orden. Un orden de los datos vamos a poner de menor a mayor. ¿Ya? Y esta probabilidad empírica, no sé si se acuerdan de la primera clase que hemos hecho, decíamos que cuando nosotros tenemos un dado, vamos a dibujar un dado bien rápido. Cuando nosotros teníamos un dado, qué feo, ¿verdad? A ver, cuando nosotros teníamos este dadito de aquí, todo feo, pero nos va a ayudar para el ejemplo. Aquí que esté 1, hasta el costado que esté, no sé, 3, aquí arriba que esté 2. Decíamos lo siguiente, ¿no ven? Que la probabilidad, si yo tengo 6 caras en este dado, ok, a ver, vamos a hacer un poquito más grosito.
yo tengo 6 caras en este dado, entonces la probabilidad de que me salga solamente uno va a ser de 1 a 6, de 1 entre 6. La posibilidad de que me salga 2 también va a ser de 1 entre 6. ¿Por qué? Solamente hay una cara de 2 en 6 lados. Que me salga un valor de 5 me va a dar igual una probabilidad de 1 de 6. ¿Por qué? Solamente hay un 5 en el dado y el dado tiene 6 lados. Entonces, nosotros lo que se quiere asignar una probabilidad. Pero, si nosotros quisiéramos hacer una acumulada, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que yo obtenga un resultado menor o igual que 4? Entonces, acordémonos cuando manejamos menor o igual, lo que hacíamos era calcular la la probabilidad de no excedencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Yo obtenía la acumulada hasta 4. Si yo quería obtener un valor de probabilidad de que me salga menor o igual que 2, entonces manejaba 2 sobre 6. Ahora, en el caso de que yo obtenga un valor menor o igual que 6 en el dado, ojo, no un lado, sino el valor menor o igual que 6 sería 6 sobre 6. Y esto significaría el 100%. Pero esto ocurre porque conocemos que existen 6 lados en el dado. ¿Qué pasa en la hidrología? Nosotros conocemos, no sé, hasta justamente aquí. Nosotros solamente conocemos 15 valores, ¿ya? Pero de estos 15 valores, si hacemos lo mismo, acumulando, por ejemplo, para el valor de 123, yo quiero un valor menor o igual a 123 que me salga. Entonces tengo 15 valores dividido entre 15 valores. Esto correspondería a un 100% de probabilidad. O sea que para estos 15 valores yo diría que sí o sí me va a dar un valor menor o igual a 123. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? Sí, Auxilium. ¿Eso está bien? ¿Puede existir un 100% de probabilidad en precipitaciones de que me salga eso o caudales? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ah, sí estoy grabando la clase. Nel, tienen razón. Esto de aquí, el 100% jamás va a existir en la hidrología. Pero nosotros somos bastante vagos. Vamos a decir 15 sobre 16 para que esto no sea igual a 100%. O sea que a mi n total de datos que yo tengo para analizar, le voy a sumar un 1. Entonces, si yo vengo a mi Excel, voy a ponerle 1, perdón, más. Esto dividido entre mi valor total más 1. Tengo 15 valores, entonces mantendría 15 más 1, 16. Entonces, fíjense que nosotros estamos asignando una probabilidad empírica. Ahora sí se ha entendido, ¿no? ¿Puede volver? No. Llegaste tarde, Flora, ¿no? Pero lo van a ver en YouTube, para no perder tiempo. Entonces, ¿se ha entendido por qué manejamos esta probabilidad asignada? Y justamente esta probabilidad, si mal no recuerdo, no, está en su descripción, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombrecito. ¿Se entendió por qué manejamos eso, no? O sea, ¿por qué manejamos el 1 sobre 16, 2 sobre 16, 3 sobre 16? Simplemente por el hecho de que no conocemos todos los valores, entonces va a haber un cierto sesgo de que pueda ocurrir un evento mayor a ese. ¿Clarito? ¿Tres nomás han entendido? ¿De 68? Sí. Bueno, el que cae otorga, entonces. Continuaremos. Fíjense que nosotros no tenemos la misma probabilidad en ambos casos. ¿Y esto a qué se debe? A que esta probabilidad sigue, perdón, a que esta probabilidad de aquí sigue una ley de probabilidad. En cambio, esta otra probabilidad de aquí no sigue ninguna ley, sino es una ley que no, perdón, es una probabilidad que nosotros hemos asignado. ¿Para qué? Para verificar si estos valores, si los graficamos, se acercan a esto. Entonces, ¿qué pasaría si los graficamos?
Si los graficamos, obtenemos el siguiente mamarracho. Entonces, el trabajo del papel de probabilidades es ver si esto de aquí se asemeja a esto. Y si es que se asemeja, entonces muy bien, 100%, dale nomás. Tú adelante con tu ley de probabilidades. Pero si no se asemeja, entonces tengo que ir comprobando con distintos papeles de probabilidad para ver a cuál se acerca más. Y es por eso que les decía que esta recta nada más es la función de distribución, pero alterado sus ejes. Y esta otra de aquí, los puntitos rojos, vienen siendo esta probabilidad asignada. Recordemos, normal asignada, normal asignada. Supongamos en este caso que esto sea la normal y esto de rojito sea la asignada. Entonces, si yo haría cumplir que todos estos valores se acercan a mis valores de probabilidad normal, justamente caerían sobre la misma curva. Y como en el papel de probabilidades lo que hicimos fue alterar el eje vertical para que esto nos salga una recta, entonces si estos valores se asemejan a esa recta en el papel de probabilidades, yo estaría seguro de que esa es mi ley de probabilidades. Ahora sí se ha entendido. Nunca lo he explicado mejor. Oye, también. ¿Se entendió? Sí. Yo digo que no. Ya. Entonces, mi trabajo, primero, para acabar la práctica. ¿Cuál era nuestra práctica? Este de aquí, la primera. Ya hicimos hasta el periodo de torno de 1000 años o 100 años, el día de ayer. Y entonces, plotear en el papel de probabilidades normal y también Gumbel solamente sería hacer esto de aquí. Si ustedes tienen estos valores lo que tienen que hacer es distribuirlos de manera equitativa en este eje vertical y con las probabilidades asignadas que hemos visto hace rato, perdón, con esas probabilidades asignadas, simplemente esto manejar como Y y esto manejar como X. Entonces, como un plano cartesiano cualquiera venir y marcar uno por uno. De todas maneras, cómo marcar o cómo distribuir estos ejes están en el archivo que les he mandado. ¿Dónde está, muchacho? Le mandé ayer. Esto de aquí. Este ejemplos de papel de probabilidad. Ya ahí está bien desglosado en ese video. Entonces, con eso acabaríamos ya lo que es la primera práctica. Solamente era cuestión de venir y pim, 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 meter cada uno de estos valores. Ahora, ¿se entendió cómo tienen que hacer su práctica para que pasemos a hacer el papel de probabilidades de una vez? ¿Se entendió? ¿Cómo hacer su práctica? Nada más distribuir en los ejes y no. A mano. La verdad les recomendaría que hagan a mano, pero hay gente que no tiene su impresora. ¿Ya? Pero de todas maneras, para los que no tengan impresora, vamos a hacer el papel de probabilidad a mano igual. Ya para que no tengan que imprimir esto. Y además solo con los valores que les interese a usted. Si pueden hacerlo, lo que yo les recomendaría es que estos gráficos, perdón, estos cálculos de aquí, todos estos desde el 1 hasta el 7, los realicen a mano. Porque a mano el ingeniero tiene la seguridad de que ustedes han realizado. Pero cuando le pasen un Excel, yo podría pasarles este Excel y sé que va a haber bastantes vaguitos que no van a cambiar nada y van a meter tal y como está, solamente van a venir y cambiar estos datos. ¿Qué va a ser? Copia. Y acuérdense bien de esto. El ingeniero reduce puntaje si es que ve que hay una copia. Si hay una copia, si su práctica valía 10 puntos, pues ahora va a valer menos 10. Les digo esto como recomendación porque yo me he intentado hacer al que sabe cuando estaba cursando la materia con ingeniero y he aprobado la materia con 96.
pero tenía que tener 100, porque unas 3 veces me he hecho pillar con eso por ayudarle a un cuate. Entonces, recomendación, esto de aquí, desde el 1 al 7, háganlo a manito. El 8, si podrían hacerlo en digital o podrían hacerlo a mano, no hay problema. ¿Ya? Nuevamente los links de los videos. Los links de los videos están aquí. Vienen, entren al grupo y ven su descripción. ¿Ven? Este link los va a mandar directamente al canal. No sé por qué estoy grabando esto, pero listo. Hasta ahí es cómo plotear en el papel de probabilidades. Y siguiente video viene siendo cómo hacer esto de aquí. ¿Ya? Entonces, dudas, preguntas. ¿Cómo hacer el papel de probabilidades de Gumbel? Primero vamos a ver lo que es el papel de probabilidades normal. Si entienden la ley normal, créanme que la ley de Gumbel es un paseo. Se van a reír incluso de la ley de Gumbel porque no tienen que ver tablas, no tienen que ver nada de eso. ¿Ya? Solamente cambien 2 términos y ya. Entonces, amigos, esto de aquí mantenemos. Esto de aquí ya no. Ya cumplió su función. Esto de aquí también. Control E. No les interesa esto, tampoco esto y tampoco esto. Nos interesa esto de aquí. Listo. Comenzamos a grabar el video. Este video de aquí va a tratar de cómo realizar el papel de probabilidades. ¿Ok? ¿Cómo comenzamos? Fíjense que cuando nosotros decíamos que vamos a tener lo siguiente, y vamos a tener esto de aquí, ¿ya? Donde en el papel de probabilidades el valor de x está en la vertical y el valor de f de x o la probabilidad acumulada está en el eje horizontal. Entonces, si nos acordamos de esto, nuestra función de distribución, vamos a dibujar todo feo. Acordémonos que aquí estaba antes f de x, o la acumulada de x, y aquí estaba x. Este f de x podría continuar hasta el infinito. O sea, ¿de qué esto? No importa qué tanto sea, nunca va a llegar hasta el 100%. O sea, es una asíntota. Tampoco iba a llegar nunca a tocar el 0%. Entonces, si nosotros intentamos graficar un papel de probabilidad que va desde el menos infinito hasta el más infinito, nunca lo tendríamos. Es por eso que vamos a acotar. Vamos a decir que vamos a tener un límite aquí de un 1% y un límite aquí de 99.9%, porque entre esos valores se encuentran mis probabilidades. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí, en mi eje horizontal tendría la probabilidad de x, que antes estaba en el eje vertical. Y en el eje vertical pusimos 2 límites, 1% y 99.9%. Entonces, esto igual tengo que registrarlo aquí. Voy a tener un 1% y voy a tener un 99.9%. Listo, tengo delimitados mis 2 límites. O sea, o en qué rango se va a mover mi papel de probabilidades. Y aparte, el ingeniero siempre me tiene que dar el dato de en qué distancia se va a manejar. 18 centímetros está muy trillado. Vamos a manejar 200 metros. Ah, mentira, no existe papel de 200 metros. 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que realizar es distribuir este porcentaje desde el 1 hasta el 99.9% en 20 centímetros. El eje X o el eje de las variables permanece tal y como está. El problema viene aquí. Recordemos que hemos dicho que para que este papel de probabilidades cumpla con cualquiera, entonces debería estar expresada en mi variable reducida, que al final de cuentas sería lo mismo. Entonces,
Yo voy a traer este porcentaje de aquí de 1% a un Z inicial o un Z mínimo. Y también voy a traer este 99% a un Z final o a un Z máximo. Y voy a saber que la diferencia entre Zetas, Z final y Z inicial, se va a mover, este delta Z total, se va a mover en 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, este delta Z es lo que tenemos que encontrar. ¿Por qué manejamos todo este rango? Acordémonos. Por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar esto? Teorema básico. Si yo tengo aquí menos 3 y aquí tengo más 8 y me piden la distancia entre estos dos puntos, yo hago siempre el final menos el inicial, ¿verdad? Eso es lo que significa un delta, el final menos el inicial. Entonces aquí arriba igual, para saber cuántos zetas se mueve o cuántos valores se mueve, deberías realizar lo mismo. Mi z final menos mi z inicial me va a dar igual a mi delta z total. Entonces, con eso es lo que vamos a hacer el papel de probabilidades. Borramos esto. ¿Ya? Y también vamos a borrar esto. Se ve muy feo. Ya. Ahora sí. Fíjense, vamos a utilizar el papel de nuestra hoja de ejercicios. Vamos a tener un límite. Supongámonos que va a ser el límite de 0.85. Ojo, 0,85%. Y vamos a tener un límite máximo de un 99.99 también por ciento. ¿Ya? Y lo que yo tengo que hacer primero es encontrar el valor de la variable reducida para estos límites. Acordémonos, supongo que esto va a ser la probabilidad mínima. Y este de aquí viene siendo la probabilidad máxima. Entonces yo tengo que hallar un Z mínimo, Z sub 0 y un Z final o un Z máximo. ¿Cómo hacíamos eso? A ver. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo a partir de una probabilidad hallábamos Z? ¿Se recuerdan? Los leo, muchachos. Con la fórmula de Z sí. Pero acordémonos que esa fórmula de Z lo que hacía era llevarnos de un valor X sub I a un valor de Z. Ahora ya tenemos directamente la probabilidad y la Z. Eso, en la calculadora o en las tablas. ¿Ya? La fórmula de Z nada más nos ayudaba de llevar de X sub I a Z sub I. Pero en este caso ya tenemos la Z y queremos en este caso ya tenemos la probabilidad y queremos hallar directamente Z. El primer paso sería hacerle la tabla. ¿Ya? ¿Cuál era mi tabla? Mi tabla era la tabla normal. Esto ya estaba estandarizado para una distribución normal estándar. Entonces, si yo busco un 0.85%, vamos a hacer aquí un cálculo. 0.85%, esto debería dividir entre sí. Y debería buscar el valor de 0,085. Entonces busco en mi tabla 0,085. No, ay, perdón. Doble 0. 0085, 0090 y algo, 00 65, 63, 80 y... Uy. Ahí está. Fíjense, estamos entre 86, 56 y 84, 24. Y lo que estamos buscando, ¿cuánto es? 0085. Entonces, entre estos dos valores estamos.
Cuando no sabemos cuál de los dos utilizar y nuestra calculadora no puede hallar directamente, ¿qué hacemos? Modo estadístico recta, primera variable, aquí está, 0.0086, perdón, 0.008656, y el otro, que vendría siendo este de aquí, que vendría siendo 0.008424. El valor de y, muy variable dependiente, sería menos 2.38, ojo, aquí está el menos 2.3 y el 008. Entonces, este valor de aquí sería, perdón, este valor de aquí sería menos 2.3 y 008. Entonces, 0,8656 sería menos 2.38 y el otro valor menos 2.39. Menos 2.39. Listo. Borrábamos la pantalla, veníamos a Shift, estadística, regresión, el valor de A más el valor de B multiplicado por 0.035 menos 2, 38 y tantos y tantos y tantos. Eso me saldría el valor de Z, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto como variable independiente el valor de probabilidades. ¿Para qué? Para obtener mi variable dependiente, o sea, Z. Listo. Vengo aquí y digo que está chiquitita. Cuando grabo se vuelve lento esto. Ya. No, esto no quiero hacer. Menos 2.386, 7, 24, 138. Vamos a manejar estos decimales porque tenemos tiempo. Listo. Ahora el siguiente paso sería buscar el Z que le corresponda a 99%. En términos decimales, esto dividido entre 100 sería 0.49. Miren, aquí tenemos 0.9912, 0.9908, 0.9904 y fíjense en nuestra suerte. Justo tenemos el valor, no tenemos que interpolar. 3,7 con 002, o sea, 3,72 sería este valor. ¿Listo? 3.72. Ya tendría. Ahora, yo he tenido la suerte de irme a la cuarentena con una calculadora un poquito mejor. Entonces vengo, nada más tengo que saber utilizarla. Acordémonos que lo que queríamos hacer, vamos a venir desde el inicio. Nosotros tenemos esta calculadora. Y vamos a la función de distribución. Teníamos la distribución bruta normal, la distribución acumulada normal y la normal inversa, donde en esta normal inversa, a partir del área bajo la curva que tengamos o la probabilidad que llamemos acumulado, nos va a arrojar directamente el valor Z o X. Ingresamos a eso. El área que hemos acumulado es 0.0085. Y para que esté estandarizado para Z, debería tener, hemos dicho, desviación estándar 1 y media 0. Listo. Sin tanto palabrerío, ahí está. Y ahora, para el otro Z, el Z final, tenemos que buscar la probabilidad de 0.99. Perdón, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto va a ser mi Z? 3.72. ¿Ven? Se redondea. Entonces, con eso yo puedo comenzar a hacer mi papel de probabilidades. Pero nosotros vamos a programarlo esto. Y en la programación, en el Excel, fíjense que hay la distribución normal, estándar, inversa. ¿Para qué probabilidad? Para esta probabilidad en decimal. Y listo, ahí tenemos el valor exacto. ¿Queda clarito eso?
Los leo. La tabla. Todos quieren ser la tabla. Claro, siempre va a ser nuestra vieja confiable la tabla. Entonces, programado estos dos valores ya, vamos a decir, programado, y este va a ser calculado. No nos interesa esto de aquí. Listo, ahora tendríamos que tener una distancia. Entonces, para lo que es nuestro papel de probabilidades, ya hemos hallado este valor de z y ya hemos hallado este valor de z final. Entonces, si yo quiero hallar un valor intermedio, supónganse 10%, ¿ya? Entonces, yo tendría un delta z total y aquí tendría un delta z cualquiera o un delta z sub i. ¿Qué va a ser este delta z sub i? Va a ser el z que le corresponda a 10% menos mi z inicial. Entonces, vamos a conocer lo siguiente. Vamos a agrandar esto un poco más. Vamos a conocer lo siguiente. Conocemos que ese delta z total del que hablábamos al principio se corresponde a 20 centímetros en este caso. Se corresponde a 20 centímetros. ¿Ya? Ahora, este delta z sub i vendría correspondiéndose a x centímetros. O sea, no conocemos cuántos centímetros se corresponde, pero podríamos conocerlo. Acordémonos que de la regla de 3 simple sería x centímetros igual a delta z sub i, o el delta z cualquiera, multiplicado por los 20 centímetros, dividido entre delta z total. ¿Ya? Todos esos valores de aquí conocemos. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba para el valor de 10%. Entonces, vamos a meter aquí la probabilidad. La probabilidad va a ser del 10%. La variable reducida, para eso, pueden hacerlo directamente en la calculadora. El área inversa para 10 tendríamos menos 1.28. Yo estoy en Excel, lo quiero programar, vamos a utilizar la formulita. Distribución normal estándar inversa. ¿Qué probabilidad? Esto, pero en decimales. Listo. Fíjense. Ahora, para los desafortunados, tienen que venir aquí a la tabla, buscar el valor de 0 punto más cercano. Este de aquí, e interpolar. No es muy difícil. ¿Ya? Listo. Conocido mi z para 10%, entonces, yo podría hacer lo siguiente. Vamos a ampliarlo esto más. Podría ser que, a ver, vamos a hallar el delta z delta z, no normal total. Este delta z sería delta z inicial menos delta z, perdón, delta z final menos el inicial. Listo, tendría esto de aquí. 6.11. Ahora, ¿dónde está el país? Sabemos que el delta z total es 6.11, el cual corresponde a 20 centímetros. Ahora nos faltaría hallar este delta z sub i. Y este delta z sub i también lo podemos hallar. Ese delta z sub i nada más sería la diferencia entre estos dos. Déjenme usar la calculadora.
Listo. A ver, delta z sub i va a ser el delta inicial. A ver, aquí está. Este delta z sub i vendría siendo este z inicial y este z sub i correspondiente al 10%. Entonces, si yo quiero hallar un delta, siempre es el final menos el inicial. Vengo a mi Excel. No sé si quieren verlo a este lado. Delta z i sería el final menos el inicial. Entonces, z se mueve 1.105173. Con un decimal. Perdón, con dos decimales. 1.11. Ok. Entonces, en 1.11 z, ¿cuántos x se mueven? ¿Cuántos x centímetros, perdón? Entonces hago mi regla de 3. 1.11 por 20 centímetros dividido entre 6,11. Entonces, esta calculadora no puede ser. Este valor sería 1.11 por 20 dividido entre 6.11. Y listo. Yo obtendría en centímetros 3.63. 3.6. ¿Ya? 3.6 centímetros. ¿Listo? Entonces, yo sé que de aquí a aquí, en este de color verdecito, este espacio va a valer ¿cuánto? Ese espacio va a valer 3.6 centímetros. Listo. Entonces, con eso, yo puedo hacer lo siguiente. Más. Hemos dicho esto por los 20 centímetros dividido el delta z total. 20 centímetros. Listo. 3.6 centímetros. Entonces, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Yo podría programarlo de la siguiente manera. Este valor de aquí, z inicial, va a ser el mismo para cualquier valor. ¿Por qué? Ese z inicial viene siendo el límite inferior, ¿ya? O el z mínimo. Entonces, si yo quiero hallar aquí un valor que se corresponda, no sé, al 70%, entonces lo que tendría que hacer es hallar el z correspondiente para el 70%, y ese sería mi z sub i para el siguiente caso. Entonces tendría que hallar esta otra distancia, ¿ya? La cual tendría que estar expresada aquí, en el programita. Entonces, si lo borramos, para volver a hacerlo, se ensució todo. ¿Ya? Otra vez. Vamos a tener papel de probabilidad aquí, la probabilidad de aquí, x. Aquí tendríamos uno de 0,85. 0.85%. Y aquí tendríamos un valor de 99.99%. Ya sabemos que para el valor de 10% existe de aquí a aquí una distancia de, ¿cuánto había? 3.6. Entonces, de aquí a aquí hay 3.6 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular hasta un valor de 70%? Yo quisiera calcular hasta un valor de 70%, lo que tendría que hacer, ¿qué es? Recordemos. Lo que tendría que hacer es hallar para este un z. ¿Ya? Para el valor 70% de z, ¿cuánto va a ser? Venimos a distribución. Distribución normal inversa para media 0, distribución estándar 1 de 70% o 0,7. Sería 0,52. 0,52.
0,52. Listo. Conocí que para este z de 0,85 su z le correspondía a menos 2,39. Menos 2,39. Listo. Entonces, vuelvo a hacer. Esta distancia x de aquí va a corresponderse a un delta z sub i. Y este delta z sub i en este caso sería el final. El final es 0,52. Menos el inicial, menos 2,39. Entonces, este z de aquí vendría siendo... déjenme entrar al modo normal. 0,52 más 2,39. Negativo con negativo se va a positivo. 2,91. 2,91. Listo. Entonces, si conocemos que en un delta z total, recordemos que el delta z total era el delta z o la diferencia de zetas, o el espacio de zetas que hay entre 99% y 85%. Y ese delta z total era igual a 6,11. Entonces 6,11 z se mueven en 20 centímetros. Entonces, ¿en cuántos centímetros se va a mover mi delta z sub i? O hasta el valor del 70%. 2,91. Entonces, 2,91 zetas, ¿en cuántos x se van a mover? Tendría que x centímetros va siendo igual a 2,91 por 20 dividido entre 6,11. Esto vendría siendo igual a 2,91 por 20 dividido entre 6,11. Vendría siendo 9,5 centímetros. Ahora sí. Entonces, conozco que aquí va a existir 9,5 centímetros. Entonces, yo tendría que hacer una raya a 70% y al 10%. ¿Se entendió, Cito? A ver, los veo. Ay, igual estoy cansado, muchachos. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ahora, sí dice uno. Como no nos vamos a complicar la vida, fíjense, vamos a hacer el siguiente despeje. A ver. Decíamos que de un delta z total iba a corresponder a mi distancia en centímetros, ¿verdad? Y que de un delta z sub i o un delta z cualquiera iba a corresponder a x centímetros que no conocíamos. Entonces, si aplicamos nuestra regla de 3, vamos a tener que los x centímetros vienen siendo el delta z sub i, el delta z sub i. Uy, me van a poner al tanto de lo que está pasando en Bolivia, muchachos, me he desconectado de redes sociales. Ya. Delta z sub i por la distancia en centímetros, dividido entre el delta z total. Si yo, reemplazando valores, tendría z sub i menos el z inicial, todo esto multiplicado por mi distancia en centímetros y mi delta z total, que sería el z final o z máximo menos el z inicial. Tendría una fórmula para meter datos y sacar directamente el resultado. Esto me saldría a x centímetros. Uy, esto de aquí vamos a borrar para que no se confunda. Vamos a ponerle z sub i. Ya. Z sub i menos z sub 0 por la distancia en centímetros, es todo esto. Y listo. Para evitarnos hacer de este delta zi, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tener aquí la probabilidad. Y aquí en el otro eje,
vamos a tener la distancia en centímetros directamente. Entonces, fíjense, si nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente, para el 0.85%, 1%, vamos a ver, está más abajito, 2%, 3%, 4%, no, equivocando aquí, hasta el 10%. Entonces, yo voy a llamar a mi z aquí, más distribución normal estándar inversa, para el 85% de probabilidad, siempre en decimales, ¿ok? Entonces yo arrastro y tengo ya directamente mis zetas aquí. Y acordémonos de esta formulita. Distancia en centímetros, o los x centímetros que hallaríamos sería z sub i menos z sub 0. Venimos a decir. Entonces va a ser igual a z sub i menos z sub 0. Z sub 0 era este de aquí. Multiplicado por mi distancia en centímetros. ¿Ok? Y dividido entre el z final menos el z inicial. Y listo. Obviamente nos sale aquí 0 porque es el comienzo. Estamos comenzando en 0.85, entonces sería 0. Pero para arrastrar necesitamos averiguar cuál de estos se va a permanecer constante, cuál no se va a cambiar. No se cambiaría la distancia, ¿verdad? La distancia seguiría siendo la misma en todo lado. O en cualquier valor de x. O de z, perdón. Este z final tampoco se movería. El z inicial tampoco se mueve. El z inicial es el rojito, ¿no? También aquí tenemos un rojito. El único que se va a mover va a ser la probabilidad. Listo. Podemos arrastrar. Y ahí directamente tendríamos los decimales arrojados. Manejaremos solamente un decimal, porque acordémonos que este de aquí significa centímetros y el del otro lado significa milímetros. Listo. Entonces yo puedo arrastrar aquí desde 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, etcétera, etcétera, hasta llegar al 90%. Del 90 tendría el 95%, 96%, 97, 98, 99, 99.9, tendría el 99.91, 99.92, 99.93, etcétera, etcétera, hasta que al final lleguemos al 99.99. Listo, agarramos todo esto, arrastramos hasta el final y obtenemos los 20 centímetros. Listo. Fíjense, la media está 7.8. 7.8, pero no es la mitad. Ah, ya, entonces lo que hemos hecho es cambiar este eje horizontal. Entonces, sencillo, ¿no? ¿Cómo programar? Ahora, supónganse que los ingenieros les ha pedido el 18%, uno mínimo y 99.99%. Listo. Este 0.85 va a ser negativo, obviamente, porque 0.85 es menor a 1. Borramos. Y ahí tenemos directamente en centímetros. ¿Se entendió? Total, ya tienen ese papel de probabilidades programadito. Solamente tienen que ir y rayar para cada uno de los valores. O sea, tienen que ir y rayar de la siguiente manera. 0.1%, 0.2%, ya conocen estas distancias. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió eso? Para que nos vayamos nomás ya. Listo. Uy, vamos a parar la grabación. No. Ah, no, sí, está bien. Debe tener grabación. Listo. ¿Se entendió? Ahora sí pueden hacer su práctica. No es nada del otro mundo. Ah, la de Google vamos a ver después, muchachos. Estoy cansado y tengo que editar unos videos todavía para subírselos.
Pero la de Gumbel, van a ver, ni media hora vamos a tardar en hacer todo. Más sencillo es. Entonces, queda clarito, ¿no? Para 66 personas que siguen vivas aún. Hemos aceptado 78, creo. Oye, hay más que en sus clases de ingeniero. Ah, ya, muchachos. Entonces, hasta ahí es su práctica. Han visto. Explicado en teoría y todo aquello. No hemos tardado ni más de 4 horas. Sí, lo juntamos todo. Entonces, ¿tienen alguna duda más? ¿Algo que quieren saber aparte de la ley de Gumbel? Vamos a hacer otro día, no se preocupe. Am, ¿Qué más? ¿A qué hora subirá los videos? ¿Para qué quieren saber? Voy a subir y ya. Ah, mentira. Más tardecita. Pero sí, quiero dejarlo todo ya hecho hoy día, para que mañana no estén reclamando todo aquello. ¿La clase estará en la página de YouTube? Sí. Para mañana o esta noche cómprense el WhatsApp ilimitado, si quieren descargarse. Voy a pasar todo en uno al WhatsApp, ¿ok? Para que lo descarguen, creo que va a ser algo más de 600 megas, 800 megas, para que lo tengan ahí y lo repasen. No les va a costar más de 3 bolivianos. Pero sí, va a ser cargado ya en el canal de YouTube. El canal de YouTube es el siguiente. A ver, ¿ven? Ahí está. Viene a la página de videos. Uy, ya tenemos 109. Oiga, vayan a sus clases ninja, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna consulta más, alguna duda, inquietud o algo que tengan que ver? A ver, las ceremonias prácticas hay que presentarlo solo estas últimas dos. Solamente las dos que les ha pedido. Veremos el Classroom y saldremos de dudas. Aquí está. Hasta. No se olviden adjuntar estos datos de aquí, ¿ya? No olvidarán su respuesta, indicar la hoja que contiene. Esto podrían hacerlo, obviamente, agarrar y sacarle una fotito, así como yo he hecho, por ejemplo, para... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas en carretera? No, no estabas aquí. ¿A dónde descargué esto ahora? A ver, fíjense. Amigo. A ver si se puede. Ah, está. Para carreteras, por ejemplo, hicimos toda la memoria descriptiva de nuestro trazo. Y aquí al final, ustedes les recomiendo que para no estar poniendo aquí apartecito y todo aquello, aquí al final de su práctica pongan estos datos de aquí. Nombre completo, Álvaro Jesús Apaza Rojas, grupo 3 o grupo uno, dirección de email, ahí ponen email, Álvaro Jesús Apaza, tantos. Y por último, celular, para comunicarles si es que se han equivocado en algo o poder corregirles, ¿ya? No es porque queramos saber sus datos, sino porque queremos saber a quién vamos a venir a corregir. Ahí sacan una foto, le convierten en PDF y ya. Ahora sí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna inquietud? Ah, perdón, no hemos respondido la pregunta. A ver, tienen esta práctica que dice elaborar papel de probabilidad ley normal. No dice ley de Gumbel, dice ley normal. ¿Ya? También tienen, ¿quién te comentó? Mm, sí, sí, sí. Aquí está, ¿ven? No. Esto lo voy a comunicar al Inge que lo arregle. ¿Ya?
como para que ustedes vengan y carguen aquí nomás. Pero en el otro grupo creo que estaba. A ver, el grupo 3. Ven aquí está. Resolver y entregar la práctica hasta el viernes 22 de mayo, tantos. ¿Qué dice la práctica? Es esta. Y las preguntas que hemos resuelto. Que dice resolver y entregar esta práctica y hacer un papel de probabilidades para la ley normal para estos porcentajes, 1%, 2%, tantos por ciento. Nos da la longitud y los dos límites. ¿Ya? Si ponen aquí abajo, le ponen su variable reducida más. Otra duda, otra consulta, otra inquietud que tengan. El papel de probabilidad en el eje de la Y, colocamos los valores de probabilidad empírica que sacaríamos. Fíjense, en el eje Y o en el eje vertical va a estar el valor que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Supónganse, el ingeniero les dio como práctica este de aquí. Caudales en metros cúbicos por segundo. En el eje vertical van a estar estos valores. ¿Ya? En este eje. Ustedes van a saber cómo distribuirlos estos. Ya va a depender de la imaginación o de cómo sepan solucionar su problema aquí para distribuir. Y en este eje horizontal van a venir las probabilidades. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, para estos puntitos rojitos yo he puesto la probabilidad empírica. O esta probabilidad de aquí. ¿Ya? Ahora, lo último. Vamos a grabar esto más. Este video se llama ¿Cómo realizar la recta analítica? Y es sencillo, es como meterle la cereza al pastel. Fíjense, nosotros tenemos que conocer el concepto de una recta, que por 2 puntos pasa una sola recta. Por 2 puntos. Entonces, si nosotros queremos hacer esta recta analítica, y recordemos que esta recta analítica nada más venía de agarrar esta gráfica de función de distribución. Vamos a abrir. Hemos dicho agarrar esta función de distribución. Este chorizo verde de aquí. Y modificarle este eje, cuestión de volverlo esta recta. Entonces, eso quiere decir que cualquier punto que corresponda a esta recta va a corresponder a una ley normal. Entonces, si yo quiero realizar esta recta analítica que la conocemos, necesitaría 2 puntos. ¿Para qué? Por esos 2 puntos pase una recta. Pero, ¿qué puntos van a ser eso? Esos puntos pueden ser cualquier punto que corresponda a la ley normal. Por ejemplo, podría manejar 49 para un 30.20% y 113 para un 90.63%. Con esos 2 puntos yo haría lo mismo, pum, pum, pondría 2 puntitos y trazaría mi recta. Nada más. Ni un minuto y me demostrarán explicar eso. ¿Se entendió? Está bien. Uy, ya. Otra duda que tengan. Si del grupo 3 no hay la opción de entregar el papel de probabilidad normal. Sí, sí hay la opción. ¿O no? Grupo 3. Elaborar papel de probabilidad normal. Ven, agregar o crear. Ven, agregar o crear archivo. Yo vengo y hasta esto, no sé, voy a extraer no muy pesado. No está bien. Esta hoja de cálculo de carreteras. Voy a venir a esto. Simplemente tengo, aquí está. Seleccionar archivos desde mi dispositivo. Voy a venir y voy a seleccionar cualquiera. Carreteras o... hoja de cálculo de carreteras. Listo, agarro, abro y listo. Envío mi archivo.
pero yo no estoy en la materia. Podría ser su práctica, pero no quiero evitar la fatiga. ¿Alguna otra cosa más? Sí, justamente eso, del grupo uno. Ahorita lo hemos verificado. En el grupo uno sigue estando como pregunta, no para entregar. Ya voy a intentar comunicarme con el ingeniero para que lo solucionemos eso de una vez. Ya, ¿otra duda más? No, ninguna pregunta. ¿Cuántos están conectados? No, no hay ninguna pregunta más. Ya, entonces, si no hay preguntas, pueden ir retirándose. Les voy a poner musiquita para que se retiren. Y ya, depende de ustedes. Sí, vayan a dormir, por favor, muchachos. Todavía están en quinto semestre. ¿No quieren escuchar una explicación sobre la mayéutica de Sócrates? No, no creo. Ya, vayan, saliéndose, muchachos. Así vayan a hacer su práctica. ¿Qué están haciendo perdiendo el tiempo aquí? Charlando con alguien que ni siquiera ha salido de este cuarto todo el día. Vamos a poner musiquita, creo que sea. Ya, vayan a dormir, muchachos. ¿Cuántos puntos vale la práctica? Haces las cosas por interés, entonces estás mal en la carrera, muchacho. Nada, mentira, vale 10 puntos. Ya, vayan a dormir, vayan a hacer su práctica. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla.